Bien, entonces, por favor, me confirman que puedan observar la pantalla de la página del colegio. ¿Sí? ¿Tienen en sus dispositivos? Ya, bien, entonces... déjenme desconectarme de acá. A ver, entonces, ustedes son el día domingo. Bien, entonces aquí nosotros tenemos la tarea número 5, ¿sí? Que era de la página 14, los ejercicios propuestos. Entonces, de esta tarea no alcancé a subir el video, por lo que ya la plataforma entró en mantenimiento. Entonces, yo ya les cargué el video, ¿sí? Ya pueden observar el video para que se puedan guiar y puedan realizar la entrega de los deberes. Ya me han entregado el deber 8 personas, ¿sí? Si es que ya alguien más se iguala en esta semana, todavía no les he de revisar, les he de revisar el día miércoles por ahí. Entonces, pueden nomás enviar ese deber que quedó pendiente, por lo que la plataforma estuvo en mantenimiento prácticamente hasta el mediodía del día viernes, ¿sí? El deber de esta semana va a ser la gráfica de vectores. Yo ya les voy a enviar el archivo para que ustedes puedan hacer y de la misma manera aquí también les voy a dejar cargado ese archivo para que sepan cuál es el deber, ¿no? La próxima semana tenemos la segunda evaluación, la formativa número 2. Entonces, aquí va a aparecer ya la actividad de evaluación formativa número 2. Nos conectamos asimismo a las 9 de la mañana para tomar la asistencia. Yo les tomo lista y luego el resto del tiempo a ustedes les queda para desarrollar la prueba, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar en esta prueba? Serían los temas únicamente a partir de la parte de aproximación y redondeo. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy, que es el tema correspondiente a lo que son los vectores, ¿sí? Entonces, esos dos temas nomás irían en la evaluación. Vectores y aproximación y redondeo, ¿sí? Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Bien, hasta aquí, por favor, ¿tenemos alguna duda o alguna inquietud de su parte? No sé si me la hacen saber. ¿Alguna pregunta que ustedes necesiten alguna aclaración? Estamos todo entonces entendido, ¿no? De las actividades para la siguiente semana. Ya, a ver, el señor Cristian Pérez, ¿sí está aquí, no? Sí, mi licen. Ya, verá, ya conversé de la parte de emprendimiento en relación con ciudadanía, ¿no es cierto? Usted ya tiene aprobado emprendimiento, ya tiene Sí. el promedio, ya. Entonces, ciudadanía usted la va a desarrollar como una materia sin tutor. Entonces, ya le voy a enviar las guías para que usted siga resolviendo y al final le va a enviar a la ingeniera Jenny Jara, porque ella es la encargada de los trabajos sin tutor. Entonces, de esa manera obtendríamos la nota de ciudadanía, ¿no? Ya, muchas gracias, Liz. Listo. Entonces le espero para poder recibir entonces las indicaciones, ¿no? Sí, yo ya le envío qué tiene que hacer y de ahí, por ejemplo, después creo que tienen emprendimiento, ¿no? Usted a emprendimiento no tendría que ingresar. Claro. Por lo que ya tiene aprobado. De ahí el resto de materias de esas no tienen, ¿no es cierto? No, las que estamos dando ahorita, lengua, historia y física, no tengo aprobado todavía. Ah, ya, solo el problema emprendimiento con ciudadanía. Ajá. Ya, listo, entonces, ya de esa manera le solucionamos el problema, ¿no? Ya le hice. Bien, entonces, ¿alguna otra novedad, por favor? ¿Alguna otra inquietud de su parte? ¿De algún otro compañero? Bien, entonces vamos a avanzar con la materia que nos corresponde para el día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, me confirman que puedan observar. ¿Está en sus pantallas del módulo de física? ¿Pueden observarle? Sí, listo. Ahí está. Ya, listo, correcto. Muchas gracias. Bien, entonces, vamos a revisar para el día de hoy el tema que nos corresponde, ¿no? Bien, entonces, el tema que nos corresponde al día de hoy
es el tema de los vectores, ¿sí? Entonces, lo primerito que nosotros debemos aclarar es que en física tenemos dos tipos de magnitudes, ¿no? Unas magnitudes que ya habíamos revisado anteriormente se dividen en magnitudes escalares y también se dividen en magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, para diferenciar qué características tiene cada una de ellas en relación con la otra, vamos a analizar el concepto. Primerito, de qué es una magnitud escalar y en segundo lugar, de qué será una magnitud vectorial, ¿no? Entonces, magnitud escalar. ¿Qué es una magnitud escalar? Dice, es la que se define solamente por un valor numérico. Entonces, cuando hablamos de magnitudes escalares, nos vamos a referir únicamente a un número y acompañado de su respectiva unidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si queremos marcar la magnitud de la distancia, una magnitud escalar de la distancia, mire, únicamente vienen los 130 y su respectiva unidad, que en este caso serían los kilómetros. Entonces, magnitud escalar se caracteriza por tener un valor numérico acompañado de su respectiva unidad. Si queremos definir una temperatura, mire el ejemplo, dice 37, que es el valor numérico, y los grados centígrados, que sería su unidad correspondiente. La magnitud rapidez. Tenemos el valor numérico que son 70 y la unidad, kilómetros por hora. La magnitud masa. Tenemos el valor de 150 y su unidad en kilogramos. Entonces, claramente la definición de magnitud escalar solo está representada por un número y por su respectiva unidad. Ahora bien, ¿qué le diferencia la magnitud vectorial? Dice, es la que se define por un valor numérico. Entonces, de la misma manera, tal como la magnitud anterior, tiene un valor numérico. Pero aparte del valor numérico, tiene una dirección y también tiene un sentido. Entonces, esto es lo que le vuelve una magnitud vectorial, porque tiene el valor numérico y además tiene la magnitud y el sentido. Aparte que también viene con su unidad correspondiente, ¿no? Creo que se les desconectó, no, ya no están observando. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Tenemos la aceleración. Mire, la aceleración viene compuesta por dos componentes, 12i, que es la coordenada en X, y menos 25j, que en cambio es la coordenada en Y, y su respectiva unidad, que en este caso son los metros sobre segundos al cuadrado. Más notorio, tenemos en el segundo ejemplo, en la magnitud de desplazamiento. Entonces, mire, tiene un valor numérico, que en este caso es el 125. Su respectiva unidad, que serían los kilómetros. Pero tiene una dirección y sentido, porque dice que los 125 kilómetros están dirigidos desde el norte, 60 grados hacia el este. Entonces, esta partecita de aquí, que me indica que el vector se mueve desde el norte, 60 grados hacia el este, es lo que le vuelve una magnitud vectorial, porque esta parte representa la dirección y sentido que tiene el vector. Asimismo, en este ejemplo de la velocidad, me dan el valor numérico, que serían los 70, acompañado de la unidad, metros sobre segundos. Pero adicional a ello, me dan la dirección, que en este caso dice que la dirección va a ser de 315 grados, ¿sí? Entonces, diferencia con los anteriores. Los anteriores solo tenían su número y su unidad, pero en cambio aquí tienen su número, su unidad, pero además una dirección y un sentido. Entonces, ahí es cuando aparecen las magnitudes vectoriales, cuando ya tienen la dirección y un sentido. Bien, ahora, estas magnitudes vectoriales se caracterizan principalmente porque se pueden representar en forma de un gráfico en un plano cartesiano. Entonces, cuando representamos en un plano cartesiano, estas magnitudes van a tener cuatro partes principalmente. La primera parte, la parte inicial, que es el lugar en donde inicia el vector, se conoce con el nombre de origen. Y está representado por el 0 o por la letra O, ¿sí? Para representar el origen. La segunda parte que tiene el vector es el módulo. ¿Qué es el módulo? Es la distancia que hay desde el origen del vector
hasta donde se terminó, hasta donde está ubicada la flecha final del vector. ¿Qué es la dirección? La dirección es el ángulo con el que se mueve este vector. ¿Y qué es el sentido? El sentido es la flecha o saeta que marca el final del vector, ¿sí? Entonces, principalmente todos los vectores van a estar conformados por estas cuatro partes: el origen, el módulo, la dirección y el sentido. Aquí nosotros en la parte inferior tenemos una definición de cada uno de ellos. Miren, un vector en un eje queda definido por, en primer lugar, su origen en el punto cero. Entonces, ¿cuál es la definición? Dice que nos indica el punto de aplicación del vector. En otras palabras, nos está indicando el punto en donde empieza el vector, ¿sí? Ahora bien, la segunda parte, en cambio, es el módulo del vector. ¿Qué es el módulo del vector? Es la distancia entre el origen y el extremo del vector en una escala seleccionada. Entonces, lo que nos interesa, la definición principal es la distancia entre el origen y el extremo del vector, ¿sí? Entonces, lo que mide el vector en este caso. Ahora, ¿cuál es la dirección del vector? ¿Cuál es la definición para la dirección? Dice, es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X en sentido antihorario. Entonces, ¿qué nos interesa? Que la dirección no es más que el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Bien, ¿qué es el sentido del vector? El sentido del vector está determinado por la saeta, o también denominada flecha, que se ubica al final del vector. Entonces, esta flecha que le ubicamos aquí, le voy a hacer aquí más grande, a esta flecha se la conoce con el nombre de sentido, ¿sí? Entonces, al final de todos los vectores, para que sea un vector, tiene que estar esta flecha que indica el sentido, es decir, hacia dónde se está dirigiendo el vector. Y un quinto elemento tenemos la línea de acción. La línea de acción es el lugar por donde transita el vector. Entonces, es la recta a lo largo de la cual está dirigida el vector. Entonces, toda esta línea entrecortada que nosotros vemos aquí, esta línea que voy trazando, esa es la línea de acción, el lugar por donde transita el vector. Entonces, esas son las partes que nos vamos a encontrar que tienen todos los vectores, ¿no? Bien, ahora, ¿qué utilizamos nosotros para poder representar un vector? Para representar un vector, para darle un nombre, de preferencia se utilizan las letras mayúsculas del abecedario y colocando una flecha en la parte superior. Por ejemplo, aquí me han puesto el vector A. Entonces, para representar el vector A, utilizo la letra mayúscula A y una flecha en la parte superior. Entonces, de esta manera quedan denotados o quedan identificados los vectores, con cualquier letra mayúscula del abecedario, pero con una flecha en la parte superior. Bien, ahora que ya hemos entendido el concepto de vector, vamos a revisar cuáles son las clases de vectores que existen en el espacio. El primer vector se denomina con el nombre de vector libre. Prácticamente los vectores se clasifican en relación a el punto de origen o la línea de acción por la cual transita. Un vector libre se denomina así, dice, cuando el punto de aplicación u origen se traslada en cualquier punto del espacio. Entonces, lo que me interesa aquí, la definición de vector libre, cuando el punto de aplicación está en cualquier punto del espacio. Entonces, por ejemplo, aquí me han puesto el vector A está dirigido hacia el lado derecho. También ese mismo vector A puede estar apuntando hacia abajo, puede estar apuntando hacia la derecha, puede estar apuntando hacia la izquierda. Entonces, todos los ejemplos que estamos colocando, también puede apuntar hacia arriba, son ejemplos de vector libre. Porque mire, su punto de aplicación o su punto de origen, en cualquier lugar del espacio se puede ir ubicando. Entonces, eso le hace ser un vector libre. Ahí tenemos claramente identificado el concepto de vector libre. Ahora el siguiente, vector deslizante. ¿Cuándo es un vector deslizante? Es cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción. Entonces, en este caso, el vector solo se mueve en una línea de acción. Entonces, nosotros ya no podemos considerar que el vector puede moverse en cualquier lugar. Entonces, mire, aquí nosotros tenemos toda esta línea entrecortada
es la línea de acción. Entonces, el vector solo se puede mover alrededor de esta línea. Entonces, el vector ya no puede, como en el ejemplo anterior, salirse de este lugar, salirse de esta línea. Entonces, el vector solo se puede trasladar sobre esta línea entrecortada que es su línea de acción. Entonces, el otro, acuérdense que el vector se movía por cualquier punto del espacio, pero aquí ya no. El vector se queda únicamente sobre la línea de acción. Por eso se llama vector deslizante. El siguiente se llama vector fijo. ¿Por qué lleva el nombre de vector fijo? Pues porque su punto de aplicación ya no tiene movimiento. ¿Sí? El punto de aplicación ya no se mueve a ningún lugar. Entonces, si el punto de aplicación se encuentra en esta posición que estoy marcando aquí, el vector solo se puede mover alrededor de este punto de aplicación, pero no se puede mover de ese lugar. Entonces, todos son el vector C y se desplazan únicamente sobre el punto de aplicación. Vectores iguales. ¿Qué le caracteriza a un vector igual? Son aquellos que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de vectores iguales, el vector D y el vector E. Los dos están apuntando hacia la derecha, ¿sí? Los dos tienen la misma dirección y los dos tienen el mismo sentido, tienen hacia el mismo lugar la flecha. Entonces, ahí nosotros, igual, los dos tienen el mismo tamaño, el mismo módulo. Hablamos de que los vectores son iguales. Bien, ahora el concepto de vector negativo. ¿Cuándo un vector es negativo? En este caso, los vectores negativos se caracterizan por tener la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido es contrario. Entonces, aquí tenemos ese ejemplo. Miren, los dos vectores tienen la misma distancia, los dos vectores son del mismo tamaño, los dos vectores siguen la misma dirección, es decir, los dos vectores son horizontales, pero un vector apunta hacia el lado derecho y el otro vector, en cambio, apunta hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí nosotros sabemos que los vectores son negativos, porque el uno apunta a la derecha y el otro apunta a la izquierda. Tienen todo igual, excepto el sentido. Ahora los siguientes, vectores equivalentes. ¿Cuándo son equivalentes los vectores? Aquellos que, sin ser iguales, producen el mismo efecto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Supongamos que yo tengo aquí un bloque y le comienzo a jalar con una fuerza bastante grande. Le comienzo a empujar hacia el lado derecho con una fuerza bien grande. Entonces, si yo le empujo al bloque con una fuerza muy grande, posiblemente para que llegue al lugar de destino me voy a demorar menos. Pero ahora, si yo tengo el mismo bloque, pero le aplico una fuerza chiquitita, el efecto va a ser el mismo. Los dos vectores van a trasladarle al cuerpo al lado derecho, pero el uno le lleva más rápido y el otro pues le llevaría más lento al cuerpo. Entonces a eso nos referimos con vectores equivalentes. No son iguales los vectores, porque mire, el uno tiene mayor módulo, es más largo, y el otro en cambio es más pequeño. Entonces, los dos son diferentes, pero los dos mueven el cuerpo al lado derecho. Entonces, lo que me interesa es el efecto. Los dos producen el mismo efecto. Bien, el siguiente tipo de vector corresponde a lo que es el vector unitario. El vector unitario no es nada más que dividir el vector para su respectivo módulo y tenemos que es igual a la unidad. Vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden en el mismo punto. Entonces, al decir que el origen y el extremo coinciden en el mismo punto, ¿a qué estoy refiriendo? Que este vector, pues, en el plano representa solo un punto. Entonces, aquí sería, por ejemplo, el vector C. Entonces, coincide el extremo y coincide el final, entonces se forma un solo punto en el plano cartesiano, por lo tanto, el vector sería nulo, porque solo es un punto en el plano cartesiano. Muy bien. Ahora, vamos a revisar nosotros el siguiente concepto. Vamos a revisar las formas de expresión de un vector.
Entonces, ¿cómo se representa un vector en el plano cartesiano? Nosotros tenemos 5 formas de representar un vector en el plano cartesiano. Mediante las coordenadas polares, mediante las coordenadas rectangulares, mediante los vectores base, mediante las coordenadas geográficas y en función de su módulo y unitario. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en las 4 primeras, ¿sí? Vamos a analizar las coordenadas polares, rectangulares, vector base y coordenadas geográficas, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a empezar dando la explicación de qué son las coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, vamos a revisar las coordenadas rectangulares. Sí, entonces, esta parte sí yo les pido que tomen un poco de apuntes porque en el módulo no estaba muy bien explicado, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo se representa un vector en coordenadas rectangulares? Lo primero que tenemos que saber para representar un vector en coordenadas rectangulares es que vamos a hacer uso del plano cartesiano. Bien. En primer lugar, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano no son más que 2 rectas perpendiculares que se cruzan en un solo punto. A la recta horizontal se la conocerá como el eje de las X. Y a la recta vertical, en cambio, se le conoce como el eje de las Y. El punto central en donde se cruzan las 2 rectas se conoce como el centro o el origen del plano cartesiano y está representado por el valor de 0. Ahora, cada una de estas rectas no son más que rectas numéricas ubicadas de forma horizontal y de forma vertical. Entonces, una recta numérica, al estar dividida por el 0, va a tener valores positivos hacia el lado derecho y valores negativos hacia el lado izquierdo. Y una recta vertical va a tener valores positivos hacia la parte superior y valores negativos hacia la parte inferior. Muy bien. Entonces, ese es el concepto, esa es la forma en la que se trabaja con un plano cartesiano. Ahora, las coordenadas rectangulares van a tener la forma de vector de la siguiente manera. Siempre que un vector esté en coordenadas rectangulares, me van a dar el valor de la componente en X en primer lugar y el valor de la componente Y en segundo lugar. Y todos ellos van a venir acompañados de su respectiva unidad. Bien, entonces como me dan siempre primero el valor del eje X y en segundo lugar el valor del eje Y, este plano cartesiano se ha dividido en 4 lugares. Estos 4 lugares en los que queda dividido el espacio al usar un plano cartesiano llevan el nombre de cuadrantes y se los representa con números romanos. Entonces, el cuadrante que está hacia el lado derecho y en la parte superior se denomina como primer cuadrante. El cuadrante que está a la izquierda y en la parte superior se denomina como segundo cuadrante. El cuadrante que está en la parte inferior izquierda se denomina como tercer cuadrante. Y el último, pues lleva el nombre de cuarto cuadrante. Entonces, todos los planos cartesianos van a estar divididos en 4 lugares que se denominan como cuadrantes. Ahora bien, cada uno de estos cuadrantes va a tener un signo ya establecido. Si cualquiera de los vectores cae en el primer cuadrante, se va a caracterizar porque su coordenada en el eje de las X siempre va a ser positiva y su coordenada en el eje de las Y también siempre será positiva. Entonces, si las 2 coordenadas son positivas, ya sabemos que el vector sale en el primer cuadrante. Ahora bien, si un vector está en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la coordenada en X? Negativo. Muy bien, correcto. La X va a ser negativa y la Y. Positiva. Correcto, muy bien. Entonces, cualquier vector que salga en el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y es positiva. Un vector que salga en el tercer cuadrante, la X, ¿qué signo va a tener? Negativo. Muy bien. ¿Y la Y? También negativo. También negativo.
Entonces, si tenemos que los dos valores son negativos, el vector ha salido en el tercer cuadrante. Y por último, si un vector sale en el cuarto cuadrante, ¿qué signo va a tener la X? Positiva. Muy bien. ¿Y la Y? Negativa. Correcto. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros que si un vector sale en el cuarto cuadrante, su coordenada en X es positiva y su coordenada en Y es negativa. Entonces, de esa manera están definidos los signos para cada uno de los cuadrantes. Entonces, habiendo revisado esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a graficar el vector A, cuyas coordenadas son -5, acompañado de 3, y todo esto en centímetros. Bien, entonces miren, el vector A, en este caso que me han dado de ejemplo, recuerde que primero me dan el valor de la coordenada en X y en segundo lugar el valor de la coordenada en Y. Siempre va a venir en ese orden, nunca va a cambiar de que primero vienen las X y en segundo lugar vienen las Y. Ahora que ya hemos revisado esto, para hacer el gráfico del vector, yo no necesito graficar todo el plano cartesiano, sino que únicamente el cuadrante en donde va a salir el gráfico del vector. Entonces, mire, si la X es negativa y la Y es positiva, ¿en qué cuadrante va a salir el gráfico del vector? En el 2. Muy bien. Entonces, no me hace falta graficar todo el plano cartesiano. Yo solo grafico el segundo cuadrante, sabiendo que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Ahora, para ubicar el vector, en el eje de las X me dice que tengo que medir 5 espacios, pero negativos. Entonces, recuerde que las X negativas se miden hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí yo voy contando -1 espacio, -2, -3, -4 y -5. Y aquí le ubico el valor de X en -5. Ahora, para la Y me dice que el valor es de 3, pero este 3 es positivo. Entonces, el 3 positivo para la Y me indica que en el plano cartesiano tengo que medir 3 espacios hacia la parte superior. Muy bien, correcto. Hasta ahí lo único que he hecho es graficar tanto el valor en X como el valor en Y. Para concluir el gráfico del vector, tenemos que trazar líneas entrecortadas y paralelas a cada uno de los ejes, de tal manera que se intersequen en un solo punto. Entonces, cuando nosotros unimos ese punto de intersección con el origen del plano cartesiano, hemos graficado el vector. Pero para completar el vector, ¿qué le falta? Mire, de este vector ya tenemos el origen, ya tenemos el módulo y ya tenemos la dirección. ¿Qué me falta para que sea vector? ¿El ángulo? No, ya tiene el ángulo. Mire, aquí ya tenemos el ángulo. La unidad. La unidad ya tenemos aquí, está en centímetros. La flecha. Correcto, muy bien. Recuerde que tenía 4 cosas del vector: el origen, el módulo, la dirección, y pues para completar también tenemos que tener el sentido, es decir, la flecha al final del vector. Si no tenemos sentido, no sabemos hacia dónde va el vector. Entonces, el sentido en este caso va en el lugar en donde se intersecan las dos coordenadas, ¿sí? Y por último, pues le ponemos el nombre del vector, que en este caso sería el vector A, que le hemos graficado. Y ahí tenemos completo el gráfico del vector. Entonces, graficamos las coordenadas, tanto en X como en Y, unimos el origen del plano cartesiano con el extremo y colocamos la flecha y el nombre del vector. Y ahí se concluye el gráfico en coordenadas rectangulares. Bien, hasta ahí, por favor, ¿tenemos alguna duda o alguna inquietud de este primer gráfico que hemos hecho? No. ¿Sí está claro? Sí. Ya, bien. Vamos a hacer entonces otro gráfico, otro ejemplo. Cópienle, por favor, este primer ejemplo, captúrenle para poderle borrar y hacerle aquí mismo, para tener aquí al lado el gráfico del plano cartesiano. Sí, entonces captúrenle en la pantalla o cópienle, por favor.
¿Ya? ¿Le tienen copiado? Ya. Ya, muy bien. Entonces vamos a representar ahora el siguiente gráfico. Vamos a representar el vector C, cuyas coordenadas son 75, punto y coma, menos 45, y todo esto en metros. Bien. Entonces, como tengo un valor en el eje de las X y un valor en el eje de las Y, inmediatamente sabemos que es una coordenada rectangular. Ahora, para poderle graficar, lo siguiente es identificar en qué cuadrante está esta coordenada. ¿En qué cuadrante se ubica el vector C? En el cuarto cuadrante. Muy bien. Al ser la X positiva y la Y negativa, me están indicando que el vector se ubica en el cuarto cuadrante. Entonces, usted no necesita graficar todo el plano cartesiano, sino únicamente el cuarto cuadrante. Ahora, ¿cuántos espacios y hacia dónde tengo que colocar en el eje de las X? Debemos colocar 75 cuadrantes para... A ver, estamos en X, 75 cuadrantes para la derecha. Muy bien, correcto. Recuerde Dice que una preguntita. Dígame. Pero si son 75 y comienza, le puede hacer de 10 en 10, ¿no? Y el último de 5. Ya, muy bien, correcto. Entonces, mire lo que menciona el compañero. Nos dice, claro, mire, son 75. Entonces, y además, ¿qué dice la unidad? Dice metros. Entonces, imposible que nosotros representemos 75 metros en el cuaderno con la escala habitual. Sí, el cuaderno mide máximo 30 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a representar 75 metros? Entonces, ahí es cuando interviene lo que se denomina como una escala. ¿A qué nos referimos con una escala? Yo tengo que tratar de llevar estos metros a centímetros para que se puedan representar en el cuaderno. Entonces, posiblemente la escala más adecuada sería la siguiente: que por cada centímetro que usted represente en su cuaderno, no va a representar un metro, porque le saldrían 75 centímetros e igual no me alcanza. Entonces buscamos y utilizamos lo que nos mencionó el compañero. Por cada centímetro sería bueno que nosotros le representemos como 10 metros. Entonces, para representar los 75 metros, si cada centímetro vale 10 metros, ¿cuánto deberemos utilizar? ¿Cuántos centímetros necesito? 7,5. Muy bien, correcto. Entonces aquí voy contando lo que mencionó el compañero en cambio anteriormente. Contamos cuántos espacios, me dijo 75, pero en la nueva escala vamos contando 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí en la mitad estaría ya el 75 metros, ¿sí? Entonces yo en mi regla me di 7.5, pero como cambié la escala, yo sé que esos 7.5 representan los 75 metros, ¿sí? Muy bien. Ahora, para el eje de las Y, ¿cuántos espacios y hacia dónde tengo que medir? 45. ¿Ya? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Podemos hacer Hacia la misma abajo. escala, dicen usar 4.5 centímetros y medir hacia abajo para que sea Muy bien. negativo. Correcto. Usamos la misma escala, ¿sí? Porque los dos valores deberían graficarse en la misma escala para que no haya una distorsión en el gráfico. Entonces, correcto. Medimos para abajo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, y aquí en la mitad el 4.5. Entonces, nosotros sabemos que esos menos 4.5 representan los menos 45 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que se acabó de medir, el siguiente paso es colocar líneas entrecortadas y paralelas a cada uno de los ejes hasta que se entrecorte. Y el gráfico del vector se completa al unir el origen del plano cartesiano con el punto de intersección. ¿Y qué me falta para completar el gráfico? La flecha. Muy bien, colocamos la flecha al final del vector. Correcto. Y por último, pues el nombre también le podemos poner. Este sería ya el vector Sí. C. ¿Ya? Muy bien.
Hasta ahí, por favor, alguna consulta en cuanto a este tipo de gráficos. No. ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. Licenciado, tengo una preguntita. Claro, diga. ¿Usted tal vez nos da las coordenadas solo para graficar o nosotros? Claro, yo les doy así como les estoy poniendo ahorita el ejemplo en color rojo. Entonces yo les doy así un vector y ustedes tienen que hacer el gráfico en el deber. Ya. Una preguntita, Alicia, al momento que yo le comienzo a graficar de 10, ¿le pongo solo 10 o le pongo la M también que signifique metro? Si desea podemos ponerle las unidades, ¿sí? No habría problema. Entonces aquí podrían estar 75, sabemos que es metros, y menos 45 que también sabemos que son metros, ¿sí? No hay problema. Listo. Muy bien. Ahora vamos a revisar el siguiente tipo de coordenadas que llevan el nombre de coordenadas polares. Muy bien. Entonces, para representar un vector en coordenadas polares, de la misma manera se utiliza el plano cartesiano. Todos los vectores van a estar representados en el plano cartesiano. Entonces, es importante manejarle bien al plano cartesiano. Ahora, cuando un vector viene en coordenadas polares, ya no va a estar como el ejemplo anterior, que tenía su componente en X y que tenía su componente en Y. El vector en coordenadas polares va a estar identificado porque recibe el módulo, es decir, la distancia que tiene el vector, y aparte de eso, recibe un ángulo. Este ángulo representa, en cambio, la dirección que tiene el vector, ¿sí? Bien, entonces, si me dan como dato el módulo y me dan como dato la dirección, ¿cómo voy a ubicar esos valores en el plano cartesiano? Entonces, nuevamente recordamos que el plano cartesiano son dos rectas perpendiculares, una X y una Y, que se cruzan en un solo punto. Pero ahora, como me están dando el ángulo de dirección, cambia un poco los valores que voy a ubicar. Entonces, al darme un ángulo de dirección, el eje horizontal va a tomar como valor de referencia el ángulo de 0 grados, ¿sí? Vamos a ir aumentando cada uno de esos grados hasta llegar aquí al límite del eje Y. Pero bien, antes de continuar, ¿qué instrumento nosotros utilizamos o qué regla utilizamos para medir grados? El graduador. Ya, muy bien, correcto. Entonces, la mayoría de ustedes ha de haber visto una reglita, un instrumento que tiene esta forma. Aquí viene marcado 0 grados y de ahí tiene un montón de linitas pequeñitas, ¿no? Y llega hasta acá. ¿Hasta qué límite? ¿Hasta cuánto marca el graduador? 180. Muy bien. El graduador llega hasta un máximo de 180 grados, ¿sí? Si tiene entre 0 y 180 grados, la mitad del graduador, ¿cuánto medirá? 90. Muy bien. Entonces, mire, cuando nosotros trasladamos este graduador aquí al centro del plano cartesiano, me va a dar los valores que tiene cada uno de los cuadrantes. Entonces, mire, ya habíamos dicho que empezamos con la medida de 0 grados. Si el vector llega hasta el eje de las Y, ¿hasta cuántos grados puede llegar? 90. 90. Muy bien. Ahora, si es que el vector llega hasta el eje de las X, pero negativo, ¿hasta cuántos grados llega? 180. Muy bien. Si es que el vector sigue avanzando y llega hasta la parte negativa del eje Y, ¿hasta cuántos grados llegará? 360. No. No. Seríamos 270. Muy bien, correcto. 270 grados. ¿Por qué 270 grados? Porque ya nos dimos cuenta que cada cuadrante, ¿cuánto ha sabido medir? 90. Cada cuadrante mide 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces, si nosotros volvemos a la parte inicial, ¿de cuántos grados estaríamos hablando que hemos recorrido en total? 360. Correcto. Entonces, de ahí viene el concepto de que una vuelta completa es equivalente a 360 grados, ¿sí? Entonces, ya vemos por qué así.
porque cada cuadrante va midiendo 90 grados. Y cuando se regresa al punto inicial, hablamos de que se recorrieron 360 grados. Muy bien. Entonces nosotros ya aprendimos que cada cuadrante tenía un nombre. Estaban definidos con los números romanos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y así como en las coordenadas rectangulares, cada cuadrante tenía sus signos, en las coordenadas polares, en cambio, cada cuadrante tiene su ángulo representativo. Si un vector cae en el primer cuadrante, los ángulos que vamos a encontrar van a ser valores de entre 0 grados y como máximo, ¿hasta cuánto? Hasta 90. Como máximo hasta 90 grados. Si un vector cae en el segundo cuadrante, en cambio su límite iría desde 90 grados y como máximo, ¿hasta cuánto? 180. Hasta 180 grados. Muy bien. Si cae en el tercer cuadrante, su límite va de 180 grados y como máximo, ¿hasta cuánto? 270. Hasta 270 grados. Muy bien. Y si cae en el cuarto cuadrante, hablamos de que va desde 270 grados y como máximo 360. 360 grados. Muy bien, correcto. ¿Sí? Entonces, habiendo nosotros identificado qué ángulos se ubican en cada uno de ellos, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a escribir el vector B de ejemplo. El vector B va a estar representado por el valor de 4.5 centímetros de módulo y va a tener un ángulo de dirección de 145 grados. Bien. Entonces, para graficar el vector a sí mismo, yo no necesito hacer todo el plano cartesiano. Necesito saber en qué cuadrante cae el vector. Para ello, lo único que tengo que analizar es el valor de la dirección, es decir, el ángulo. En este caso, el 145 grados. Entonces, el ángulo de 145 grados, ¿en qué cuadrante se ubica? En el número 2. Muy bien. El ángulo de 145 grados se ubica en el segundo cuadrante porque es un ángulo o es un valor que está entre 90 y 180. Entonces, usted no necesita graficar todito el plano cartesiano, sino que únicamente grafica el segundo cuadrante para poder hacer el gráfico del vector. Ahora bien, para hacer el gráfico, lo primero que comienza usted a utilizar es su graduador. Entonces, ubique el graduador en la mitad del plano cartesiano. Haciendo coincidir, ahí en la mitad del graduador hay un más. Entonces, ese más tiene que coincidir aquí en la mitad del plano cartesiano. Y pues comenzamos a medir. Sabemos que en el lado izquierdo están los 0 grados. Y a partir de ahí voy midiendo 10, 20, 30, 40, hasta llegar aquí, que son 90 grados. ¿Sí? Para llegar a los 145 grados, ¿cuántos grados me faltan a partir del 90? 55 grados. Muy bien, entonces aquí voy contando lo que me falta, 10, 20, 30, 40, 50 y aproximadamente aquí están los 55. Entonces coloco una marca, coloco un punto de referencia que me va a indicar en dónde tengo yo que graficar el vector. Una vez que coloco la marca, retiro el graduador. Ya no me sirve que el graduador esté ubicado ahí, porque ya he colocado la marca. Mire, ya dejé ese punto que me indica el lugar en donde se encuentra el ángulo de 145 grados, ¿no? Ahora, con otra regla, usted va a hacer coincidir el origen del plano cartesiano y le va a hacer que pase por el punto de referencia, ¿sí? Esta regla coincide que aquí está el valor de 0 centímetros. Y comienzo a medir. ¿Cuántos centímetros tengo que medir en cambio? ¿Cuánto mide el módulo de ese vector? 4,5. Muy bien. Entonces, en mi regla voy midiendo 1, 2, 3, 4 y hasta aquí ha sido el 4.5. Entonces, grafico el vector, ¿sí? Hago la línea del vector y retiro la regla, sabiendo ya hasta dónde llegaba ese vector. Entonces, haciendo que pase por la línea de referencia y uniendo el origen del plano cartesiano, le grafico el módulo del vector, ¿sí? Asimismo, recuerde que para que esté completo el gráfico,
ponemos la flecha al final del vector. Y vamos ubicando todos los datos que fueron necesarios para graficar este vector. Entonces, en primer lugar, ¿qué fue lo que graficamos? En primer lugar, graficamos la dirección del vector, es decir, el ángulo del vector. ¿Cuánto mide ese ángulo que le he colocado en color verde? 145. Entonces, ahí le pongo los 145 grados, que es la medida de la dirección. Ahora, ¿cuánto mide la distancia desde el origen hasta donde se terminó el vector? 4.5. Entonces, también le pongo eso, 4.5 centímetros, que fue la distancia del módulo. Y por último, le coloco el nombre del vector, que en este caso es el vector B. Sí, y ahí tengo yo completo el gráfico de este vector. Bien. ¿Alguna pregunta de este gráfico? Dicen una preguntita. Claro, diga. Este gráfico de aquí solo lo único que se hace es, se grafica con el graduador, ¿no? Claro. Ya no se hace, o sea, claro que se grafica en el plano cartesiano, pero ya no se mide X ni Y, ¿no? Claro, aquí ya no medimos X ni Y. Aquí solo ángulo y módulo. Ya. Uh-huh. Igual, y esos ángulos vienen con negativo o positivo, ¿no? No. No, el ángulo siempre va a ser positivo. El ángulo positivo siempre se mide en sentido antihorario. Sí, pero lo único que se hace es comenzar a medir si es que es en el primero o en el segundo o en el tercero o en el cuarto, se mide con el graduador hasta donde llegue claro, los grados, ¿no? Uh-huh. Le medimos hasta donde lleguen los grados, correcto. Dicen, ¿y si el ángulo es negativo o no puede ser negativo? No nos van a dar ángulos negativos, el ángulo siempre viene positivo aquí. En caso de que tal vez en algún ejemplo o en algún libro encuentren un ángulo negativo, la única condición es que para ángulos negativos, en el sentido en el que se mide, en cambio es en el sentido denominado como horario. Es decir, mediríamos al revés, mediríamos para abajo, a favor de las manecillas del reloj. A la derecha. Sí, entonces esa es cuando hay ángulos negativos. Pero en la mayoría de ejercicios sí van a venir solo positivos. Ya, Liz. Ya, muy bien. Sí, déjenos tomar una fotito, Liz. Claro, capturen en la pantalla. Le hice una consultita. Claro, digan. Mira, o sea, el graduador tiene solo 180 grados, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, y para, digamos, pasar los 180 al graduador debo girarle. Claro, sí, solo le giramos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Ya. Ya, bien. ¿Ya? ¿Está copiado? Sí, ya está capturado. Sí, listo. Ya. Muy bien, entonces vamos a borrarle aquí y vamos a dejarle ahí mismo. Bien, a ver, vamos a graficarle al vector, el vector E, cuyas coordenadas van a ser 15 metros con un ángulo de 310 grados. Bien, entonces, este vector E, ¿en qué cuadrante se ubica? En el cuarto cuadrante. Correcto, mire. Solo vemos el ángulo para saber el cuadrante. Entonces, como el ángulo es de 310 grados, sabemos que es un valor que está entre 270 y 360. Entonces, no necesito yo graficar todo el plano cartesiano, sino que únicamente el cuarto cuadrante. Ahora, muy bien la pregunta del compañero. Nos dice, ¿pero qué pasa si es que el ángulo es más grande de los 180 que tiene el plano cartesiano? Entonces, como yo ya sé que cada cuadrante va midiendo 90 grados, no me haría falta medir los dos primeros cuadrantes, ni siquiera el tercero, porque yo, si es que comienzo a avanzar desde la parte positiva del eje X, ya sé que hasta aquí, ¿cuánto he medido? ¿Cuántos grados? 90. Muy bien. Si llego hasta acá, 180. correcto. Y si llego al tercer cuadrante, 270. 270.
Entonces, es ahí en donde yo doy la vuelta al graduador, lo que mencionó el compañero, le ubico en esta posición, ¿sí? Y a partir de aquí comienzo a medir. Ya sé que hasta aquí yo tengo medido 270 grados. Y el objetivo es llegar al 310. Entonces, ¿cuántos grados me faltan por medir? 40. 40. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, por un momento yo hago de cuenta que esto es 0. Y voy midiendo aquí 10 grados, 20 grados, 30 grados y 40 grados. Entonces digo, aquí han sido los 310. Coloco la marca y retiro el graduador. Muy bien, retiramos el graduador. Y ahora con la otra regla, ¿sí? Le voy a ubicar aquí, haciendo coincidir con el origen y que pase por el punto de referencia. Ahora me toca graficar 15 metros, pero es imposible que yo grafique los 15 metros en la escala habitual. Entonces me toca utilizar una escala diferente para poder graficar. ¿Qué escala podríamos utilizar para graficar? De 10. Ya, que cada centímetro representa 10 metros. Pero bueno, si cada centímetro representa 10 metros, me va a salir un gráfico chiquitito, porque solo mediría 1 centímetro y ya estarían 10 metros. Y medio centímetro más serían ya los 15 metros. Para que no salga tan chiquito, yo recomendaría que la escala sea que por cada centímetro se representan 5 metros. Es decir, ¿cuántos centímetros tendríamos que medir? 3. Muy bien. 1 centímetro están 5 metros. 2 centímetros están 10 metros. Y 3 centímetros ya estarían los 15 metros. ¿Sí? Entonces, hago el gráfico, ¿sí? Ya grafico y retiro la regla. De tal manera que el gráfico quedaría de la siguiente manera. Unimos el origen del plano cartesiano con el punto final, haciendo pasar por la referencia. ¿Sí? Y ya tengo medido el vector. Ahora bien, ¿qué nomás yo medí? En primer lugar, medí el ángulo de dirección, que es todo este ángulo que viene de color verde. ¿Cuánto mide este ángulo, la parte de color verde? 40. No, 310. Eso, muy bien, correcto. Todo tengo que medir, no solo el chiquito de aquí abajo, ese sí mide 40, pero todo mide 310. 300. Ahora, ¿cuánto mide el módulo del vector? 10 a 15. 15 metros, muy bien. Y el nombre del vector, que en este caso sería el vector E. ¿Sí? Listo. Y con eso concluimos el gráfico de este vector. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, por favor, en cuanto a estas coordenadas polares? Dicen una pregunta cuando se utilice cualquier escala para dar, por ejemplo, en este caso a 15, siempre se tiene que poner aquí al lado 1 centímetro por cada 5 metros. Claro, esto tiene que constar. Yeah. Esto que escribimos aquí, esto sí debe constar, porque si no nosotros no sabemos cuánto usted midió. ¿Cuánto está midiendo? Claro, eso sí debe constar. Tiene que estar anotado ahí qué escala utilizó cuando ya los valores son muy grandes. Ya les es. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Correcto. Le hice una pregunta, si es que en caso... Una pregunta, Lisa. Sí, dígame, les escucho la pregunta. Si es que en caso debemos de graficar Ya. el plano cartesiano para los grados, ¿nos saldría una imagen grande con el graduador, no? No es necesario que le hagamos esta línea que va de color verde, no con el graduador, sino que esto le hacemos a mano alzada. Solo aquí le ponemos un puntito que marque el lugar en donde esté el ángulo. Pero de ahí esta línea que va de color verde no le vamos haciendo con el graduador. Esto hacemos a mano. Ya. Ya. Bien, el otro compañero, por favor, ¿cuál era su pregunta? De repente también se podría medir, por ejemplo, no metros, sino kilómetros, por ejemplo, unos 180 kilómetros. Claro, también sí se le puede medir de esa manera. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Entonces vamos a revisar
el tercer tipo de coordenadas en este día, que serían, en cambio, las coordenadas geográficas. Bien. ¿Qué le caracteriza a las coordenadas geográficas? La característica de las coordenadas geográficas de un vector es que va a venir acompañado de su módulo, pero ya no viene con una dirección, sino que ahora viene con un denominado rumbo, ¿sí? Entonces, comparten la característica con las polares de que va a tener un módulo, pero ya no tiene una dirección, tiene un rumbo. ¿Por qué tiene un rumbo? Porque vamos a hacer uso de los puntos cardinales en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Correcto. Esos puntos cardinales van ubicados aquí en el plano cartesiano. En el eje vertical, en el eje de las Y, se ubica el norte en la parte superior y el sur en la parte inferior. En el eje horizontal, en el eje de las X, se ubica el este hacia el lado derecho y el oeste hacia el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Qué otra característica vamos a tener? Ya sabemos nosotros que cada uno de los cuadrantes lleva su nombre con los números romanos, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Ahora, si es que un vector cae en el primer cuadrante, nosotros tenemos la característica de que las coordenadas polares marcan el rumbo desde el norte hacia el este o desde el norte hacia el oeste. Y asimismo, desde el sur hacia el este y desde el sur hacia el oeste. Entonces, siempre se mide el ángulo desde esa, principalmente desde el norte o desde el sur. Nunca desde el este hacia el sur o desde el oeste hacia el norte, ¿sí? Siempre se toma como referencia primero el norte o primero el sur. De tal manera que si un vector, cae en el primer cuadrante, su rumbo estaría marcado entre el norte y dirigido hacia el este. Muy bien. Si un vector cae en el segundo cuadrante, ¿cómo sería su rumbo? Noroeste. Muy bien. Desde el norte hacia el oeste. Si un vector cae en el tercer cuadrante, Sur a oeste. muy bien, desde el sur hacia el oeste. Siempre desde el norte o desde el sur. Y si cae en el cuarto, Sureste. muy bien, desde el sur hacia el este. ¿Qué otra característica tenemos? Que el ángulo que va entre el norte y el este siempre va a ser un ángulo menor de 90 grados, ¿sí? El ángulo que está aquí en la mitad de los dos siempre va a ser menor de 90. Porque si ya se pasa de 91, 92, pues ya estaríamos hablando del siguiente rumbo, del noroeste, ¿sí? Y así sucesivamente para cada uno de los cuadrantes. Pues vamos a ver un ejemplo de este tipo de vectores. El vector D. Vamos a graficar el 3.5 metros, punto y coma, sur, 20 grados hacia el este. Muy bien. Para saber en qué cuadrante sale este vector, empezamos analizando el rumbo. Entonces, el rumbo sur 20 grados este, ¿en qué cuadrante se ubica? En el cuarto. Muy bien. Entonces, no hace falta graficar todo el plano cartesiano, únicamente el cuarto cuadrante. Porque sabemos que en el cuarto cuadrante está el sur y está el este. Ahora, ¿cómo medimos el ángulo? El ángulo va medido desde el sur hacia el este. Entonces, ubicamos nuestro graduador en esta posición y hacemos de cuenta que en el sur, aquí están marcándose los 0 grados. Y desde aquí, desde el sur, comenzamos a medir los grados que me indique el ejercicio. Entonces, en este caso, hacia el este, ¿cuántos grados hay que medir? 20. Pues mido aquí 10 grados y 20 grados. Aquí ha estado la marca. Coloco la marca y retiro el graduador. Ahora bien, con la regla, ¿cuántos centímetros tengo que medir? 3.5. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí la unidad está en metros, entonces sí es necesario escribir la escala, ¿no?
Entonces ustedes deberían poner aquí al lado que la escala que utilizaron fue que cada centímetro, ¿cuántos metros representa? 1 metro. Muy bien, cada centímetro representa 1 metro. 1 metro. ¿Sí? Porque estamos en la regla midiendo 1 centímetro, 1 metro, 2 centímetros, 2 metros, 3 centímetros, 3 metros y medio centímetro, medio metro. Entonces, hasta aquí tenemos que llega el vector. Ahora, muy bien. Retiramos nosotros la regla y graficamos el vector. Entonces, uniendo el origen, haciendo pasar por la referencia hasta donde se midió, colocamos la flecha. Y aquí marcamos las medidas que hicimos. En primer lugar, el ángulo. Entonces, ¿cuánto medía el ángulo desde el sur hacia el este? 20. Muy bien, 20 grados. ¿Cuál era la distancia desde el origen hasta donde se acababa el vector? 3.5. 3.5 metros. Y el nombre del vector, que en este caso es el vector D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la manera de graficar, en cambio, un vector cuando está en coordenadas geográficas. Bien, mientras ustedes toman los apuntes, por favor, les voy a tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, activan su micrófono y dicen presente. En caso de que no tengan el micrófono, me dejan un mensaje en el chat del Jitsi o en el chat del colegio, ¿no? A ver, está el señor Gustavo Ávila. Está el señor Freddy. A ver, no. Así es. Está el señor Freddy Ayala. Listo, gracias. Está el señor Anthony Carrillo. Está la señorita Ana Lucía Chamba. Está el señor Luis Chiluisa. Presente. Gracias. El señor Héctor Chulde. Está Andy Escorza. Sandra Farinango. Presente. Gracias. Luis Guamanzara. Virgilio Guayanay. Presente, Licen. Gracias. Brian Jacome. Génesis Lara. Denis Ontaneda. Franklin Parra. Presente. Gracias. Andrés Peñafiel. Cristian Pérez. Presente, Licen. Gracias. Manuel Pinzón. Aaron Quijije. Alexander Simbaña. Presente, Licen. Gracias. Daniel Socasi. Jorge Yanchatuña. Presente, Licen. Gracias. Bien, entonces ya les registré la asistencia. El deber, por favor, para la siguiente semana, les voy a mandar un archivo al grupo del WhatsApp del colegio y también les voy a dejar el mismo archivo en la plataforma en caso de que no puedan recibir bien por la plataforma, por el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, el deber para la siguiente semana va a ser graficar los vectores en este tipo de coordenadas, ¿sí? En los 3 que revisamos el día de hoy. Entonces, usted identifica la coordenada, identifica el cuadrante y le hace el dibujo, le hace el gráfico del vector. Hasta aquí vamos a tomar la prueba la siguiente semana, ¿no? Solo 2 temas, que sería aproximación y redondeo y esta parte de gráfico de vectores y las propiedades de los vectores. Bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna inquietud que tengan de su parte? Licen. Sí, díganme. Sobre la prueba. Claro, Me dijo que le avise el viernes. Ya. Pero como estaba full en mi trabajo, no tuve tiempo. Ah, ya. ¿Será que me puede para hoy día a las 3? A ver, de una vez le dejo programando, ¿ya? A ver, ¿qué pasó con la prueba? ¿No dio o se le cerró? No, es que el tiempo se me acabó por el problema de mi internet que no estaba, se me estaba siempre cortando. A ver, ¿cuál es su apellido? Guayanay Virgilio.
ver, déjame ver. A ver, señor Guayanay. Ya, entonces... va a quedar la prueba abierta desde las 3 hasta las 4 de la tarde. Ahí puede ingresar a dar. Listo, Lice, gracias. ¿Ya? Dicen, Sí, digan. sí, tengo dos preguntas. Usted me dijo que me iba a dar las indicaciones acerca de ciudadanía. Ujú. Sí, eso Y ahí la otra es, le de enviar por mensaje, le envío, ¿sí? ya Mándenme un listo. mensaje y póngame, por favor, ayúdeme con las indicaciones para ciudadanía y de ahí yo ya le envío por ahí. Ya, muchas gracias, dicen. También le quería pedir de favor si tal vez, lo que pasa es que me sigo igualando de los deberes Ujú. para poderle presentar, si me puede esperar. Claro, sí, no hay problema. Todos los están sin fecha todavía los deberes. Ya listo, dicen, gracias. Yo también no di la evaluación de física. Ya, cuando ya tenga igual los deberes y haya repasado los temas, ahí damos la evaluación, porque ahorita me imagino que todavía no estamos igual, ¿no es cierto? No estamos al tanto. Ajá, todavía no, Sí, Lice. sí, entonces, Licen, una cuestioncita también de mi parte. Lo que pasa es que la semana pasada, por motivos de trabajo, pasé en realidad sumamente ocupado y no tuve tiempo de subir los deberes, pero tengo aquí, ¿hay algún problema si es que le subo hoy? no, ninguno, no tengo todavía límite, es hasta que ustedes se acoplen a la plataforma, no está con límites la prueba, ¿no? Entonces pueden nomás entregar. Dice, Sí, dígame. de mi parte también la prueba para volver a darla. Saqué tengo 9 saqué en la prueba sí, y me sobró tiempo, sino como por no revisar nuevamente. Ya le envié ya, y luego ya no hubo cómo. A ver también si me ayuda para volver ¿Quiere a dar. recuperar? ¿Y si saca Sí. menos? No, ahorita sí Ahorita sí. le voy a pegar el 10. Ya le voy a dar entonces otra oportunidad. Igual ingresen en el mismo horario, ¿no? En ese tiempito sería más tarde. Pasa que como le conté, o sea, estoy aquí medio aislado. Ya. Entonces, Entonces, ¿a qué en la horas? tarde sería a las 6 por ahí para poder, porque esa hora vienen a chequear, Ya, a ver, espera, a digamos a ver. las 3 temprano por ahí. O sea, desde las 6 puede entrar. Sí, desde las 6 puede entrar porque Entonces ya, voy a dejarle abierto desde las 6 hasta las 7. Ya, una ya, hora por tiene para favor, entrar. Ya, 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 muchas gracias. listo. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna inquietud, algo extra que se necesite para ayudarles? Bien, entonces, sin más, me despido. Muchas gracias por haber asistido a la tutoría del día de hoy y pues nos estaremos viendo la siguiente semana.